Hola, gracias a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Andrew Schroeder, soy vicepresidente de investigación y análisis de Direct Relief y el codirector del proyecto Crisis Ready. Mi colega Andrea Parra y yo vamos a hablar con ustedes sobre datos de movilidad humana, telecomunicaciones y emergencia y la necesidad de crear una colaboración regional de datos para desastres. Um, Sí, nuestro argumento tiene cuatro partes. Y el primero, los datos de movilidad humana son cruciales para el futuro de la preparación y respuesta ante desastres. Número dos, para superar los limitantes de los datos de las redes sociales y la tecnología publicitaria móvil, la fuente más importante de datos de movilidad proviene de los operadores de redes móviles. Número tres, el acceso de emergencia a los datos de los operadores de redes móviles en formas seguras y éticas requiere sólidas redes de administración de datos y acuerdos por adelanto. Y cuatro, en América Central, las redes y acuerdos clave que se necesitan involucran a los reguladores nacionales, las empresas privadas y las agencias de respuesta a emergencia, incluido CEPREDNAC. Sí, antes de comenzar a discutir las partes de este argumento, deben saber un poco sobre quiénes somos y cómo ha evolucionado esta conversación hasta ahora. Estas ideas son el resultado de la colaboración entre Crisis Ready, que es una colaboración entre la ONG Direct Relief y la iniciativa Harvard Data Science y Comtelca, la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones para América Central. Crisis Ready es una iniciativa de investigación y respuestas a desastres con sede en Harvard y Direct Relief. El propósito de Crisis Ready es combinar flujos de datos, análisis y métodos de investigación y traducción de conocimiento con agencias del sector público y ONGs para hacer que los datos privados y públicos a gran escala sean útiles para responder a una crisis. Direct Relief es una ONG de ayuda médica con sede en Santa Bárbara, California, que mejora el acceso a recursos médicos y financieros para organizaciones que atienden las necesidades de atención médica de comunidades vulnerables. Mis colegas Eric Molina y Ana López Carr estarán dando una charla específicamente sobre Direct Relief mañana por la mañana. La Iniciativa de Ciencia de Datos de Harvard es un instituto de investigación de la Universidad de Harvard que desarrolla nuevos métodos de ciencia de datos, nuevas aplicaciones de ciencia de datos y nuevas asociaciones de ciencia de datos, particularmente aquellas que se enfocan en resolver desafíos sociales importantes. Y como dice su sitio web, Comtelca es un organismo internacional de derecho público y es la institución especializada del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que coordina, apoya y armoniza el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones en la región. Comtelca está integrada por los estados de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Todos nos reunimos en abril en las oficinas de SINAPRED en Managua, Nicaragua, para discutir nuevas formas de integrar datos y análisis en la gestión de desastres, particularmente las formas en que los datos de movilidad humana pueden mejorar la comprensión en tiempo real de situaciones de desastre. Entonces, durante la próxima hora
analizaremos con cierto detalle de los temas clave relacionados con la movilidad humana y los desastres con el fin de desarrollar nuevas estructuras y acuerdos para la colaboración regional de datos. Número 1, nos preguntaremos por qué es importante entender la movilidad durante la crisis. Número 2, cuáles son los principales casos de uso de movilidad humana. Número 3, estos incluyen huracanes, terremotos, incendios forestales, refugiados y la pandemia. Discutiremos la movilidad, las fuentes y los límites de los datos de movilidad. Revisaremos brevemente los planes de telecomunicaciones de emergencia de Comtelca. En vez de esa discusión, hablaremos sobre la necesidad de agregar la provisión de datos de movilidad de emergencia a los planes actuales. Nada de este trabajo sucede sin personas trabajando juntas en redes humanas sólidas. Revisaremos el papel de la administración de datos como una forma de comprender estas redes y luego diremos algunas palabras sobre la colaboración regional y los mostraremos en un ejemplo de cómo se vería esto para este ejercicio de simulación a través de una herramienta que llamas ReadyMapper. Un momentito. Perdón. Ok. Como todos sabemos, no existen los desastres naturales. Todos los desastres involucran relaciones entre eventos físicos, hidrológica, sismológica, etcétera, personas y comunidades y el entorno construido o la infraestructura. En particular, cuando hablamos de personas afectadas, existen preguntas relacionadas con cuántas están expuestas, dónde están en relación con el impacto de los eventos y qué tipo de factores pueden hacerlos vulnerables, como la edad, el género, la discapacidad u otras cosas. Cada uno de estos factores existen tanto en el tiempo como en el espacio, por lo que para entender la afectación a personas debemos comprender cómo se pueden mover, de dónde a dónde y con qué rapidez. En general, para responder a emergencias, los datos de movilidad son particularmente útiles para 3 tipos de casos de uso. Número 1, cuando las comunidades se ven obligadas a evacuar, debemos comprender cómo esa evacuación cambia la cantidad de recursos necesarios en diferentes lugares. A medida que observamos cambios en el patrón de movimiento de una comunidad, necesitamos relacionar ese movimiento con la vulnerabilidad para comprender el cambio en el patrón de la necesidad humanitaria. Y finalmente, a medida que cambia el patrón de necesidad, debemos pensar en cómo se deben mover los recursos para optimizar la capacidad de satisfacer esas necesidades. Obtenemos datos de movilidad de algunos lugares diferentes. Los datos más comúnmente disponibles a menudo provienen de plataformas de redes sociales como Facebook o de publicidad móvil en su teléfono, que se conecta a empresas que compran y venden datos de ubicación para mejorar la eficacia de los anuncios según los lugares. Estas fuentes tienen algunas limitaciones importantes de las que hablaremos en un minuto. La fuente más abundante de datos de movilidad, pero a menudo las más difíciles
acceder. Proviene de los operadores de redes móviles que conectan directamente las señales de red a su dispositivo móvil. A diferencia de las redes sociales, este tipo de empresas y datos están regulados por gobiernos nacionales que hacen cumplir las normas de privacidad y protección de datos como el GDPR. Los ejemplos que mostraré en una minuta usan datos de la plataforma de Facebook a través de acuerdos de intercambio de datos sin fines de lucro. Facebook pone los datos de movilidad a disposición de ONGs, agencias humanitarias y investigadores académicos. Los datos provienen de usuarios anónimos de Facebook agrupados en cuadrantes de 800 metros. La población se mide en intervalos de 8 horas en comparación con una media de referencia de 90 días antes que comenzara de las crisis. Esto nos permite medir el cambio en la densidad de población durante un evento de crisis. Por ejemplo, durante el huracán Ian, que azotó la costa oeste de Florida el año pasado, pudimos ver muy rápidamente que muchas comunidades esperaron hasta casi el momento en que la tormenta tocó tierra para abandonar sus hogares. Luego pudimos relacionar este patrón de evacuación tardía con factores como la edad y los ingresos para comprender las características de los lugares que evacuaron a diferentes ritmos. En última instancia, esto se convirtió en un factor importante para comprender cuántas personas murieron a causa de la tormenta y por qué. Pudimos medir desde y hacia dónde viajaban las personas que evacuaron. Aquí podemos ver el movimiento que significado desde la costa oeste hacia este y el sur. Los factores relacionados incluyeron dónde ocurrieron las cortes de energía y cuánto duraron esos cortes. Muchas de las áreas más afectadas también tenían un alto número de residentes mayores de 65 años. Las áreas con residentes mayores como el condado de Charlotte experimentaron reducciones grandes, pero no totales en la población, mientras que áreas como el condado de Soto, con poblaciones más jóvenes y más pobres, vieron menos personas irse. Muchas de esas diferencias se reflejaron en ciudades específicas que vieron tasas muy diferentes de reducción de población y regreso a la normalidad. Algunas áreas como Fort Myers Beach, en la parte inferior de esta página, no regresaron a la línea de base en absoluto, dado el nivel de daño a la infraestructura. Hemos realizado análisis similares en diferentes situaciones en todo el mundo. Por ejemplo, los datos de movilidad de las inundaciones catastróficas en Pakistán mostraron un movimiento significativo de personas en el área más afectada de Baluchistán desde el norte hacia la frontera sur. Después de los terremotos en Turquía y Siria, pudimos ver rápidamente la fuerte disminución de la población cerca de la falla, pero en cambio en el sur hacia la frontera con Siria y otras partes del país hacia las principales ciudades, incluidas Ankara y Antalya, hubo un aumento. En California, donde los eventos extremos de incendios forestales han causado un desplazamiento significativo de personas y la fragmentación de las comunidades, podemos ver cómo las ciudades
alrededor del área del incendio Dixie fueron evacuadas hacia áreas de luego se convirtieron en zonas de desastre a medida de que el perímetro de incendio continuaba moviéndose. Después de la invasión rusa de Ucrania, pudimos ver cambios a gran escala en la densidad de población de Polonia como resultado del mayor movimiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y durante la pandemia de COVID-19 pudimos comenzar a monitorear las diferentes tasas de disminución de movimiento de las personas en diferentes lugares a medida que se implementaron las políticas de distanciamiento social. Así como estos datos tienen un poder extraordinario para ayudarnos a comprender las comunidades que atraviesan una crisis, también tienen limitaciones significativas, a menudo dependiendo de la fuente. La muestra de datos puede estar sesgada cuando estamos midiendo la movilidad basada en las redes sociales, dadas de diferencias de ingreso en el uso de teléfonos inteligentes. La cantidad de datos de algunos lugares de la muestra puede ser muy baja, lo que puede hacer que el análisis no sea representativo de toda la población. El acceso a los datos puede estar limitado en base a acuerdos y regulaciones de datos. Y aunque se logre conceder acceso a los datos, puede que no se haga a tiempo para marcar una diferencia en la respuesta. Y por supuesto, siempre hay grandes preocupaciones para garantizar la privacidad individual y la protección de datos de la comunidad. A menudo también los faltan cosas como atributos demográficos, relaciones. Es posible que no podamos desglosar los datos dados las restricciones de privacidad. Es posible que no tengamos acuerdos de datos vigentes con los proveedores de datos correctos. Necesitamos tener flujos de trabajo de análisis establecidos con medidas estándar antes de que ocurran desastres. Y a menudo necesitamos pensar en problemas especiales de protección de datos cuando conectamos muchos conjuntos de datos diferentes a la vez, ya que las conexiones mismas puedan cambiar la privacidad y la protección de los datos. Por todas estas razones, es importante para nosotros conectar los temas de datos de movilidad producidos por los operadores de redes móviles con el desarrollo más amplio de los planes de telecomunicaciones de emergencia que están siendo producidos por Contelca e implementados por sus países. Estos planes son nuestro próximo punto de enfoque. Bueno, muchas gracias. Para esta parte, a lo mejor lo que tiene sentido es si Héctor, quieres hablar un poquito de los planes, cómo están en este momento, el raciocinio detrás de ellos, cómo va el avance, cuáles son las ideas, te doy la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias. Andrea, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bien, sí, soy Héctor Lizárraga, ingeniero especialista de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones. Y bueno, a partir del simulacro que se realizó en Managua hace unos meses, tuvimos la oportunidad de participar en ese evento y compartir un poco información con la gente de CEPREDENAC y de Crisis Ready. En ese momento y en ese evento nosotros como Contelca expusimos la situación
de los planes nacionales de telecomunicaciones de emergencia, indicando que fueron producto de un trabajo de colaboración del Comité de Normalización de Contelca con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un trabajo que se inició, si mal no recuerdo, en 2015 y finalizó en el 2016. Se elaboró un plan nacional, una propuesta de plan nacional para cada uno de los países de Contelca, y fue distribuido a los miembros a nuestros miembros, a los países miembros. Después de mucho tiempo, nosotros tratamos de dar un seguimiento y pues pudimos ver que de todos nuestros países, en ese momento teníamos 7 países, de los 7 países únicamente 2 lograron hacer algunos avances en implementar los planes nacionales de telecomunicaciones de emergencia. Un país un poco más que otro, ¿no? Pero no tuvimos retroalimentación de el proceso o el avance en la implementación de estos planes por el resto de países. Entonces, aprovechando la oportunidad que nos brindó CEPREDENAC y Crisis Ready durante el evento en Managua, coordinamos con ellos la revisión de esos planes, ya que datan, porque les dije, de 2016, y también en ese evento en Managua, pues nosotros nos dimos cuenta y pudimos hacer propia la gran ventaja que tiene el introducir la parte de datos de movilidad humana que son producidos por operadores móviles para todos los procedimientos relacionados con los desastres, ¿no? Y con las crisis. Y ahí surgió entonces la idea de poder revisar nuevamente de manera general estos planes nacionales de emergencia de telecomunicaciones con un ojo crítico de especialistas en emergencias como Crisis Red y CEPREDENAC. Los planes de emergencia fueron remitidos a ellos y logramos en coordinación con Crisis Ready elaborar una especie de acciones muy generales, una propuesta de acciones generales que pueden ser implementadas por los países para el tema de emergencias. Y realmente esta parte de los datos de movilidad humana es como un complemento a los planes nacionales de telecomunicaciones que nosotros habíamos elaborado en esa época, dado que no tomábamos en cuenta esto de los datos de movilidad humana en ese momento. Entonces, pues pensamos, como les dije, que era una buena idea tomar la oportunidad que nos estaba brindando Crisis Ready para poder complementar nuestros planes, hacer un documento, una propuesta inicialmente como de acciones para poder ser distribuida a los países, y que probablemente a través de esa propuesta de acciones ellos pudieran retomar la parte de los planes nacionales de emergencia ya remitidos, actualizarlos y tal vez ponerlos en práctica. Entonces, quiero pues agradecer acá todo el apoyo que nos ha brindado CEPREDENAC y Crisis Ready para poder tener este documento que ellos elaboraron con la información inicial de los planes nacionales que nosotros les proveímos, y pues ellos lo complementaron y con la parte de datos de movilidad humana, y realmente pues hicieron un documento muy interesante que pues ellos creo que más adelante van a presentar. Entonces, muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Héctor. Sí, tal cual. Y yo creo que ese es el resumen perfecto. Entonces, creo que lo que haremos ahorita es hablar un poquito de cuáles son como los pilares que guiaron el desarrollo de este documento. Entonces, se pueden dividir como en 3 cosas, en cómo hacemos para manejar los recursos de datos y los flujos de datos para poder incidir en la respuesta a emergencias, cómo podemos asegurarnos de que las metodologías necesarias para hacer estos análisis estén no solo actualizadas, sino que sea posible usarlas, y cuáles son como las redes de cooperación que se necesitan para acompañar los ciclos de datos los ciclos de vida de los datos, ¿sí? Y obviamente pues todo esto descansa sobre uno de los puntos más importantes, que es el desarrollo de un marco ético y legal
para el uso de estos datos, ¿sí? Entonces, este es un poquito como el marco teórico, ¿verdad? Tenemos, para poder hacer esto efectivo, tenemos que hablar de que estemos listos en términos de datos a la hora de la emergencia, que estemos listos en términos de métodos a la hora de la emergencia y que estemos listos en términos de nuestra capacidad para traducir el conocimiento que se extrae de los datos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a datos, aquí tenemos, aquí. Cuanto a datos, y ahorita hablamos un poquito de los diferentes actores, ¿verdad? Que se involucran en este proceso, pero en cuanto a datos, necesitamos pensar en tener conocimiento de qué datos existen, de cómo están estructurados, de dónde vienen, cómo se están recolectando. En términos de métodos, queremos saber temas de cuáles son las métricas que se van a extraer de estos datos. Eso es súper importante porque tener estándares en este sentido es lo que nos va a permitir complementar estos datos con datos de otras fuentes. Necesitamos saber cuáles son los protocolos de privacidad que se van a estar usando para analizar estos datos. Y necesitamos asegurarnos de que tengamos los recursos, tanto humanos como computacionales, para poder ejecutar estos métodos, para poder correr estos métodos, ¿verdad? Y casi que más importante que todo esto, necesitamos asegurarnos que lo que se extraiga de los datos se pueda traducir en puntos accionables, se puedan traducir en política pública y que realmente estos datos tengan incidencia en cómo se están manejando las emergencias, ¿verdad? Aquí les voy a compartir el plan, o sea, pues el documento del que estaba hablando Héctor. A ver. Y así podemos revisar este documento. Claramente lo haremos disponible para ustedes. Es bastante sencillo, está pues antecedentes, objetivos, contexto, las recomendaciones puntuales, que ahorita vamos a revisarlas un poquito. El Comité de Emergencias en Telecomunicaciones es un poco como lo que era el corazón de los planes de emergencia en telecomunicaciones, ¿verdad? Como el grupo de trabajo que se encarga de que estos planes realmente existan, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo se ha replanteado este comité para adaptarse al uso de datos? Y finalmente, pues, ¿cómo se deberían plantear los acuerdos de intercambio de datos entre reguladores, proveedores de datos y agencias de respuesta, ¿verdad? Entonces, como habíamos estado hablando, las recomendaciones se pueden dividir en estos tres como pilares de los datos, los métodos y la capacidad de traducción de los datos. En términos de datos, esto es un poquito lo que nos referimos, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber cuáles son las zonas del país con mayor vulnerabilidad, quiénes son los operadores por la zona de cobertura. Necesitamos entender cuáles son las fuentes de datos de telecomunicación, su estructura, importantísimo, ¿no? Para poder luego realmente manipularlos, sus metadatos, bueno, todo esto, ¿verdad? En cuanto a métodos, necesitamos saber no solo qué datos están disponibles, su estructura y tal, sino también cuáles son las especificaciones técnicas necesarias para poder usar esos datos, ¿verdad? Y esto pues va a informar el recurso humano y el recurso pues, tecnológico para poder procesarlos y realmente sacarles provecho. Como habíamos hablado, entonces, protocolos que garanticen la privacidad y una estandarización de métricas para poder extraer información útil de estos datos, ¿sí? Y por último, en términos de traducción de conocimiento, necesitamos, pues, importantísimo, coordinar acercamientos a instituciones clave, y este realmente es uno de los roles que recae sobre los reguladores, ¿verdad? Los reguladores son la pieza clave que conecta los proveedores de datos, los proveedores de red, con las instituciones de manejo de emergencias, ¿sí? Necesitamos revisar el marco jurídico nacional que va a informar qué se puede hacer con esos datos y cuáles son las mínimas cumplimientos éticos y legales
para salvaguardar la privacidad de los usuarios y de los proveedores de datos. Y esto obviamente recae en una acción muy específica, que es entender quiénes y dónde trabajan, quiénes son las personas claves en todas estas organizaciones y cuáles son los cargos que tienen para poder realmente articular una red que facilite esta cooperación, ¿verdad? Y ahí, agarrándome de esto, me gustaría un segundo volver a la presentación. Bien, para hablar precisamente de estas redes humanas que son necesarias para que este tipo de colaboraciones se den, ¿verdad? Entonces, el concepto de data stewardship se traduce a administración de datos, tiene un componente un poquito más como de guardián de los datos, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar de esto un poquito. Vamos a hablar de cuál es la responsabilidad de estos administradores de datos hacia los datos y cuál es la responsabilidad de los administradores de datos hacia los diferentes actores, ¿verdad? Hacia la red como tal. Entonces, hacia los datos, estos administradores de datos, cuando hablamos de estar listos en temas de datos, tienen la responsabilidad de encontrar estas fuentes de datos, de establecer los protocolos para compartir la información y de sistematizar cualquier proceso interno y externo que garantice que los datos van a llegar a donde tienen que llegar, ¿sí? En términos de métodos, estos administradores de datos tienen que ser capaces de involucrar a todas las personas con el expertise técnico, de sacarle provecho a estos datos. Y aquí viene un poquito más como esta idea de guardián de los datos, ¿verdad? El administrador de datos tiene que ser capaz de mantener estas políticas, estos marcos éticos y legales, ¿sí? Y finalmente, el rol importantísimo que tienen es de identificar cuáles son los actores de cada una de las instituciones, de cada uno de las actores de la red, para asegurar que haya una colaboración, ¿verdad? Tienen que desarrollar un lenguaje de entendimiento mutuo para poder comunicar los resultados de los datos, ¿verdad? Para poder hacer uso de ellos. Y realmente esta figura de administrador de datos, muy probablemente ustedes ya tienen algo similar o ya tienen exactamente esto, ¿verdad? Pero entonces, para aterrizarlo un poquito, vamos a tratar de hablar un poquito de cuáles son las funciones que cumplen dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, el administrador de datos en el sector de los proveedores de datos, ¿verdad? Los proveedores de servicio, son personas que entienden los flujos de datos y las estructuras en la compañía, ¿verdad? Están conscientes de las políticas, los acuerdos existentes y todo eso, ¿verdad? Y, muy importante, son personas que entienden la misión, el propósito y las necesidades de la compañía. Esto nos ayuda a asegurarnos que cualquier acuerdo que se firma entre partes no está olvidándose de los incentivos reales que tienen los proveedores de datos para firmar esos acuerdos en primer lugar, ¿verdad? Los administradores de datos, en cuanto a las agencias de respuesta a emergencias, son personas un poco más técnicas, pero son personas que entienden los análisis que se pueden hacer con estos datos y cómo esos análisis sacan información útil y accionable que van a mejorar la capacidad de estas organizaciones para hacer su trabajo, básicamente, solo enriquecidas con estos datos. Y en los reguladores, que a lo mejor es lo que más les interesa a ustedes, son personas que son muy hábiles en reconocer cuáles son las carencias de los flujos de datos que existen. Son personas muy capaces de conectar diferentes actores en las diferentes instituciones, que entienden muy bien el marco legal del uso de datos y que son capaces de manejar
los riesgos de el uso de los datos, tanto para los proveedores de datos como riesgos para su negocio, como riesgos de privacidad para los usuarios, ¿vale? Y aquí finalmente simplemente les vamos a mostrar un poquito lo que se puede lograr cuando se logran integrar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ReadyMapper es una herramienta desarrollada por Crisis Ready y logra integrar, tiene tres pilares, tiene el pilar de vulnerabilidad, de movilidad y de infraestructura. Los datos de movilidad son datos de Facebook, pero fácilmente podrían ser datos de telefonía móvil. Y estas tres aristas interactúan para contestar preguntas como cómo se está moviendo población vulnerable, qué tipo de infraestructura se está necesitando en el momento para acomodar flujos humanos que están respondiendo a una crisis, y qué infraestructura está disponible para atender población particularmente vulnerable. Y la herramienta se ve un poquito así. Ahorita la miramos, pero este es basado en el simulacro en el que estamos en este momento aquí en Panamá, un terremoto. Se ve, estos punticos que se ven son el cambio de densidad poblacional a medida, o sea, a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, lo rojo significa que había un montón de personas antes de la emergencia que se fueron, ¿sí? Entonces, el rojo significa que hubo un decremento de la cantidad de población en esa área, y lo azul significa que hay un incremento de la población. Entonces, ya se puede imaginar esto, lo útil que es a la hora de hacer planeación de dónde mando recursos, dónde mando gente, quién no ha evacuado, quién ya evacuó, qué infraestructura, aquí no lo pusimos, pero también se puede mirar la infraestructura en el mapa, ¿verdad? Entonces también qué puntos de infraestructura pueden estar saturados, dónde se va a necesitar sí, más recursos, básicamente. Yo creo que con esto ya estamos. Tal vez podemos abrir el espacio a preguntas o comentarios. Yo creo que lo dejamos.